Hola, ¿qué tal? En este ejercicio me piden calcular la derivada de dos funciones que se escriben de forma muy parecida, pero existe una diferencia significativa. Entonces, la primera función que me piden derivar es y igual a menos 5 por x al cubo más 7 por x al cuadrado menos 2x más 1. La otra función que me piden derivar es la misma función, pero en este caso se tiene que aquí todo esto va a estar elevado a la potencia 9. Entonces, para empezar, voy a derivar a esta función expresando la derivada como y'. Entonces se recuerda que esta es la notación de Lagrange. Entonces tengo que derivar cada uno de estos cuatro términos de la función, y esas derivadas son sencillas, incluso se pueden realizar mentalmente. Entonces la derivada de y va a ser igual. Para derivar este término multiplico este número, que se llama coeficiente, por este número que se llama exponente. Entonces multiplico menos 5 por 3, resulta menos 15. Y a la variable x se le resta 1 en el exponente, entonces queda menos 15x cuadrada. Para derivar a este término multiplico el coeficiente 7 positivo por 2. Eso da como resultado más 14. Y a la variable x le resto 1 en el exponente, entonces queda x a la potencia 1. Luego para el siguiente término tengo menos 2, que multiplica al exponente 1, que es invisible. Entonces menos 2 por 1 resulta menos 2. Y a esta variable x le resto 1 en el exponente, es decir, va a quedar x, que originalmente está a la potencia 1, le quito 1, va a quedar entonces x a la potencia 0. Y se conoce que cualquier cantidad elevada a la potencia 0 da como resultado 1. Es decir, al derivar x a la primera potencia simplemente resulta 1, por lo que la multiplicación de menos 2 por 1 es este menos 2, y ya no se tiene que escribir nada más. Y también recordar que cuando una variable, cual sea la variable, no tenga un exponente explícito escrito, quiere decir que su exponente es 1, invisible. Entonces si este exponente 1 no lo escribo, se entiende que aquí hay un exponente 1 invisible. Entonces la derivada de menos 2x resulta menos 2. Y luego tengo que derivar el último término, que es una constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo que acá abajo en el siguiente paso ya ni siquiera escribo ese resultado de más 0. Entonces la derivada de esta función es y' igual a menos 15x cuadrada más 14x menos 2. Ahora, para derivar a esta otra función, que la diferencia con esta, como ya se mencionó, es que aquí el paréntesis está elevado a la potencia 9. Lo que voy a decir en este caso es que todo el contenido de este paréntesis se le va a llamar como u, y al exponente que aparece aquí se le va a conocer como n. Y entonces para derivar a este tipo de funciones se va a aplicar la fórmula que dice que la derivada de u a la potencia n va a ser igual a n por u a la potencia n menos 1 por la derivada de u. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar para derivar a esta función. Entonces aquí escribí esta fórmula usando la notación de Cauchy, pero también se le puede encontrar a esta fórmula escrita, por ejemplo, en la notación de Leibniz. Entonces se le puede encontrar así, como derivada con respecto de x de u a la potencia n va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada con respecto de alguna variable, en este caso x, de u. Entonces esta es otra forma de escribir la misma fórmula usando la notación de Leibniz. Y otra forma de escribir esa fórmula es usando la notación de Lagrange. Entonces en la notación de Lagrange tendría que se tiene u a la potencia n. Esto lo voy a derivar, entonces le escribo un apóstrofe aquí. Y es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Y lo voy a escribir así, como u', que quiere decir la derivada de u. Entonces esta es la misma fórmula que se ha escrito antes, pero ahora usando la notación de Lagrange. En cualquiera de los tres casos el significado es el mismo. Entonces para derivar a esta función me voy a apoyar en la fórmula escrita en la notación de Cauchy, pero pudiera utilizar cualquiera de las otras dos notaciones.
Entonces, para derivar a esta función, lo primero que voy a decir es que la derivada de y es y'. Y esto que acabo de escribir correspondería apenas a esta primera parte de la fórmula. Luego voy a empezar a aplicar la fórmula. Dice que es igual a n. Entonces aquí voy a escribir igual a n, que en este ejemplo n vale 9. Entonces aquí escribo igual a 9. Luego menciona la fórmula que n multiplica al valor de u a la potencia n menos 1. Entonces aquí voy a escribir el valor de u, que es el contenido de todo el paréntesis. Menos 5x al cubo más 7x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces todo esto es el valor de u. Y la fórmula menciona que u se va a elevar a la potencia n menos 1. Entonces va a quedar a la potencia n, que es 9, menos 1. Y luego menciona la fórmula que todo esto se tiene que multiplicar por la derivada de u. Entonces aquí voy a escribir por la derivada de u, que es todo esto. Menos 5x al cubo más 7x al cuadrado menos 2x más 1. Hasta aquí todavía no está derivada la función. Apenas están indicadas las operaciones que se tienen que realizar de acuerdo a la fórmula. Entonces hasta aquí apenas se tiene el planteamiento de lo que se tiene que hacer. En el siguiente paso se empieza a resolver la derivada. Entonces esta parte va a quedar igual. Va a quedar y' o derivada de y igual a 9 por todo este paréntesis. Esa parte no cambia. Aquí en esta parte del exponente se tiene 9 menos 1. Entonces el exponente aquí va a ser 8. Y todo esto se tiene que multiplicar por la derivada de u, que está aquí. Entonces se tiene todo esto por, al derivar menos 5x al cubo, resulta menos 15x cuadrada. Al derivar más 7x cuadrada, resulta más 14x. Al derivar menos 2x, resulta menos 2. Y al derivar la constante 1, resulta 0. Entonces ni siquiera lo escribo. Entonces esta derivada que aparece acá es la que se resolvió aquí, en esta parte. Entonces, esta ya es la derivada de la función y. Pues si se observa, aquí en toda esta parte ya no aparece el operador derivada que esté indicando que se tiene que derivar algo más. Entonces, ese ya es el resultado de la derivada de y. Sin embargo, en muchas ocasiones se realizan operaciones adicionales para reducir el resultado o mostrar el resultado de una manera diferente. Por ejemplo, en este caso lo que se puede realizar es multiplicar este 9 por el contenido de este paréntesis que puse aquí de color morado. Esta multiplicación que acabo de mencionar, de multiplicar este número por el contenido de un paréntesis, únicamente se puede realizar cuando este paréntesis esté elevado a la primera potencia. Entonces aquí, como no aparece exponente para el paréntesis, se asume que la potencia es 1. Es 1 invisible de exponente. Entonces cuando el exponente sea 1, esta multiplicación se puede realizar. Lo que no se podría realizar sería multiplicar a este valor por el contenido de este primer paréntesis. ¿Por qué no se puede realizar eso? Porque el exponente de este paréntesis es diferente de 1. Entonces si aquí el exponente de un paréntesis no es 1, esta multiplicación no se puede realizar de esta forma. Entonces esta derivada la voy a escribir ahora de esta forma. Va a quedar que y' es igual. Si multiplico este 9 por este menos 15x cuadrada, da como resultado menos 135x cuadrada. Si multiplico este 9 por este segundo término de este paréntesis, da como resultado más 126x. Y si multiplico este 9 por este tercer término, que es menos 2, va a resultar menos 18. Y esto que resultó va a multiplicar a este otro paréntesis que falta de anotar. Menos 5x al cubo más 7 por x cuadrada menos 2x más 1, todo a la potencia 8. Entonces, esta es otra forma en que se puede encontrar escrito el resultado de esta derivada. Entonces, estos dos resultados que estoy encerrando aquí son lo mismo, escritos de forma diferente. Lo que sí sería un error, por ejemplo, es que no se pusieran paréntesis en esta parte, que lo escribiera sin paréntesis. Entonces, al escribirlo sin paréntesis,
está cambiando el resultado porque lo que está multiplicando el paréntesis morado únicamente sería el menos 18. Y no es de esa forma. Entonces todo esto debe estar encerrado entre paréntesis. Entonces siempre que me pidan obtener la derivada de ejercicios donde aparece el contenido de un paréntesis elevado a una potencia, por ejemplo, en todos estos ejemplos, el contenido del paréntesis sería u y el exponente que aparece sería n. Y para derivar este tipo de funciones, tengo que aplicar esta fórmula que se ha mencionado. En todos estos ejemplos, el exponente es un número entero, pero también se puede aplicar en el caso de que el exponente sea un número fraccionario. Por ejemplo, en este primer ejemplo se tiene que este paréntesis está elevado a la potencia fraccionaria 4 séptimos o 4 sobre 7. Cuando se tenga un exponente fraccionario, lo que quiere decir es que se trata de un radical, es decir, se trata de una raíz. Por ejemplo, aquí lo que está indicando este exponente fraccionario es que el paréntesis está elevado a la potencia 4 y se le está obteniendo raíz séptima, de esta forma. Es el paréntesis a la potencia 4 y se le está obteniendo raíz, en este caso, séptima. Entonces aquí en el índice de la raíz se escribe 7. Ese es el significado de este exponente fraccionario. Pero igual, si me piden derivar una función de este tipo, aplico esta fórmula de derivada de u a la n. Lo mismo sucede con este ejemplo, que es un paréntesis elevado a la potencia fraccionaria 1/2 o 1 sobre 2. Igualmente el significado de este exponente fraccionario es que se tiene que y es igual a todo este paréntesis. Entonces el paréntesis va a estar elevado a la potencia 1 y se le está obteniendo raíz 2. Entonces la raíz con un índice 2 aquí, lo que quiere decir es raíz cuadrada. Entonces este tipo de potencias 1 son invisibles, generalmente no se escriben. Es por esa razón que esto únicamente se escribiría de esta forma, sin los paréntesis y sin el exponente, ya que el exponente 1 es invisible. Lo mismo cuando se trata de una raíz cuadrada, no se acostumbra a escribir este índice 2. Si no se escribe ese índice 2, se entiende que se trata de una raíz cuadrada. Entonces, este es el significado de un exponente fraccionario. Se trata de un radical, y si me piden derivarlo, igualmente tengo que utilizar esta fórmula, que es la fórmula de derivada de u a la n. Pero, para poder utilizar esta fórmula, es necesario que la función esté escrita de esta forma, con exponente fraccionario, y no como radical. Entonces, si me dan la función escrita así con radical, lo primero que tengo que hacer es volver a escribir esa función con exponente fraccionario, y ya que está escrita de esa forma, tengo que ver quién es u, quién es n, y entonces ya con esto aplico la fórmula para derivar. En la descripción del video aparece el enlace de la solución de diferentes ejercicios aplicando esta fórmula. Gracias por su atención.